Empezamos a grabar la sesión. Pues otra vez, muy buena tarde a todos. Chicos, estamos en la Normal Veracruzana, Jalapa, Veracruz, en el curso Conocimiento de la Entidad, Contexto e Indicadores Educativos. Tenemos el gusto de tener de manera virtual al arqueólogo, por aquí tenemos la invitación, al arqueólogo Heiser Gerardo Martín Medina, docente de la Universidad para el Bienestar de Benito Juárez. Él nos va a dar una charla que denominamos Nuestro Patrimonio Histórico-Cultural, una vista hacia el pasado. Les voy a dar pues un pequeño, pues una pequeña reseña de la trayectoria del arqueólogo Heiser Gerardo Martín Medina. Él estudió en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida. También tiene como estudios complementarios diplomado en Civilización y Cultura de los Mayas Prehispánicos por la Universidad Autónoma de Yucatán, diplomado en Análisis de Cultura, Turismo y Patrimonio, Patrimonio Cultural, Desarrollo, Megaproyectos, peritaje en Ciencias Antropológicas, Análisis de Cultura, Patrimonio y Cultura. ¿Qué más tenemos? Otro diplomado en Historia y Cultura de los Mayas. Ha participado en varios cursos y seminarios de patrimonio cultural. También participa en proyectos de arqueología histórica, así como rescates y salvamento de sitios arqueológicos en Yucatán. En cuanto a su producción académica, tenemos más de 40 conferencias nacionales e internacionales, entre ellas Entre Montes y Solares, Arqueología Colaborativa, Recuperación de la Memoria Histórica de la Hacienda San Pedro Cholul, Yucatán, y también colaboró como coeditor junto a Juan García Targa en volúmenes Patrimonio Tangible e Intangible Mexicano, una reflexión, El paisaje urbano maya y La casa, cuerpo y alma de las sociedades antiguas. Desde el 2020 es docente en la Universidad Benito Juárez García de Yucatán, impartiendo diversas asignaturas, entre ellas del patrimonio histórico, cultural y natural. Pues un gusto tenerte aquí, Heiser. Pues no sé si por ahí perdimos un poco lo de la cámara, pero pues podemos iniciar en cuanto nos indiques. Parece ser que tiene un poco de problemas de conectividad. El arqueólogo Heiser ya nos había mencionado que tenía un poco de problemas con lo de la cámara. Vamos a esperar que se conecte. Si quieren, pues realizamos ya el pase de lista de los que faltaban, en lo que el arqueólogo logra solucionar el problema de conectividad. Entonces tenemos que René ya se logró conectar. Ok, también. De los presenciales, Areli. Muy bien. Compañera Chanat ya no va a venir, ¿verdad? No la cuidaron, ya ven. Claudia. Carla. Isaac. Sara. Eli. Cristian Giovanni. Bien. Raúl. Bien, bien. Lalo.
Ok. Sofi. ¿Dónde está? Ah, aquí está. La Sofi. Jimena. Muy bien. Listo, Heiser. No sé si nos logras escuchar. Me parece que tienes apagado el micrófono. Sí, perdón. Ya. Listísimo. Lo que nos habías comentado, ¿no? De la conectividad. Sí, y además, justamente en ese momento me ofrecieron la sala cerrada, entonces migré Ah, en 2 minutos. está súper bien. Entonces, hice pues una síntesis de tu currículum. La verdad es bastante amplio. Aquí nos quedaríamos bastante tiempo, pero ya los chicos a grandes rasgos ya escucharon de tu trayectoria y de tu producción académica. Entonces, la plática la denominamos nuestro patrimonio histórico-cultural, una vista hacia el pasado. Y ahora sí, en cuanto gustes comenzar, Kaiser, adelante, es tu sala. Perfectísimo. Muy bien, pues buenas tardes a todos. ¿Pueden ver bien la pantalla? Sí, claro. Excelente. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Eduardo y a La Normal por la invitación tan cordial y tan amable que me han hecho. Bueno, es un tema muy apasionante, evidentemente, para quien nos dedicamos a esto. Y bueno, iniciaré con un par de preguntas. Me gustaría al menos un par de alumnos que pudieran participar activamente, porque si de algo me he estado dando cuenta con los alumnos de licenciatura que tenemos aquí en la sede de PISTE, es que una de las grandes carencias en la educación justamente es esta desvinculación de nuestro pasado, de nuestras raíces, para con el sistema educativo nacional. Mucha gente llega a la universidad y no sabe de dónde viene su cultura, cómo estamos conformados como país pluricultural, y todas estas cuestiones, a veces inclusive en tonos racistas, sí hacen una gran diferencia a nivel comunitario o a nivel urbano. Entonces, entender de dónde venimos es primordial, ¿vale? Muy bien. Primero me gustaría preguntar, ¿qué entendemos por patrimonio? ¿Alguien por ahí? ¿Qué es patrimonio? ¿Cómo lo entendemos? Es como una herencia de nuestros antepasados. ¿Claro? Ok. ¿Alguien más? Es como algo que forma parte de una patria como tal, digamos, de un territorio nacional. Ok. Bien. Por ahí Jairo también tiene levantada la mano. Adelante, Jairo. Siento que es como lo que nos identifica, como dice mi compañera Alondra, lo que nuestros antepasados dejaron como, por así, una huella, que es lo que nos hace ser nosotros mismos. Ok. Bien. ¿Y alguien por aquí de casualidad sabe cuáles son los tipos o variantes que existen en el patrimonio? Eh, Ali, adelante. Yo he visto que los dos tipos de patrimonio, perdón, que existen son los del tipo material e inmaterial. Ok. Muy bien. Por ahí la compañera Lucero también nos menciona. Bueno, yo he escuchado hablar sobre lo que es el patrimonio económico cuando se deja como tal una herencia, lo de el patrimonio cultural, que es lo que habían comentado mis compañeros anteriormente, que es pues los espacios
que como tal se han ido forjando con los siglos y que ahora a nosotros nos representa una historia, y los patrimonios naturales que son como tal los sistemas en donde también como tal es una herencia, por ejemplo, los mares, los ríos, las montañas, que nosotros pudimos acudir a ellas. Bien, gracias. ¿Algún último comentario por ahí? La compañera Carla Londra. Pues como menciona la compañera Lucero, que pues son económicos, culturales. En culturales también entrarían las tradiciones que nos dejan los antepasados, por ejemplo, bailes, danzas que todavía se siguen realizando para conmemorar ciertas fechas o ciertos eventos que pues tienen esa importancia. Y también de los naturales, pues son como las joyas de cada sitio o de algunos estados que pues representan ese sitio. Ajá, y los históricos pues serían como que eventos que dejaron huella, por ejemplo, las revoluciones, la independencia, todo eso. Ok, perfecto. Muy bien, estamos en sintonía entonces. Por definición, patrimonio viene de una locución latina que prácticamente es la herencia que proviene de los padres. Bienes que se poseen o se heredan desde nuestros ascendientes y en términos generales, pues sí, es una herencia. No hay más vuelta que darle. Patrimonio en el estricto sentido, por definición, es una herencia. ¿Cuáles serían estos conceptos? Tenemos que tocar conceptos si queremos entender cómo funciona, ¿vale? Y usualmente un aspecto del patrimonio es que son elementos que la sociedad le atribuye valores específicos a ciertos rasgos. Pueden ser históricos, estéticos, inclusive elementos con un valor de uso. Forzosamente la sociedad tiene que transferir estos valores. No el objeto lo adquiere por sí mismo, sino es un valor asignado. Es una construcción sociocultural, definitivamente, y tiene un significado especial para el grupo que lo realiza, lo hereda y en dado caso lo conserva. Constantemente va a adquirir nuevos significados y usos al paso del tiempo, sobre todo debido a los cambios y a las dinámicas sociales y culturales que permiten a un elemento perder o adquirir un valor diferente. En dado caso, muchos objetos que en su momento fueron utilizados, por ejemplo, para alguna actividad, hoy por hoy son considerados patrimonio, ya no por su función de uso, sino por su función histórica, ¿vale? Entonces, hoy por hoy es un elemento patrimonial digno de estar en un museo. Troncoso y Almirón entienden al patrimonio como un conjunto de bienes o elementos naturales y o culturales, tangibles, intangibles, que constituyen acervo para las sociedades. Y no solamente es el que se hereda o el que proviene del pasado necesariamente, sino también incluye el patrimonio que constantemente estamos creando y que en algún momento heredaremos a las generaciones futuras. Esto es un concepto interesante porque finalmente siempre se ha partido de la idea de que patrimonio es lo que ya tenemos por herencia, pero nunca se habla del patrimonio que como cultura estamos produciendo hoy en el siglo XXI y que heredaremos a gente hacia el siglo XXII. Ahora, cultura. La cultura es un conjunto de problemas esenciales a lo que el hombre responde con un conjunto de soluciones. Eso es la cultura. Es la búsqueda de soluciones y equilibrio que se supone debe de guardar y es transmitido de forma generacional. Son las formas en las que las sociedades tienen la capacidad de crear su modo de vida y ambiente para desarrollar sus potenciales, tanto materiales como espirituales, ¿vale? Podríamos pensar en diversos contextos. Por ejemplo, para la región donde vive la mayoría de ustedes, que es una región con ríos y montañas, la gente tuvo que aprender a soportar dos condicionantes ambientales. La primera, el deslave de los cerros, y la segunda, la creciente de los ríos. Bajo esas dos condicionantes, la gente tuvo que solucionar de maneras prácticas cómo habitar un espacio
sin irse al agua y que el cerro se le venga encima. Estamos de acuerdo, ¿no? La mayoría de los lugares en la región veracruzana corresponden a estas características, con excepción de los que viven más hacia la costa. Pero la gran mayoría del territorio en el estado tiene formaciones montañosas y una gran cantidad de ríos que condicionan nuestra manera de habitar el área. Sobre todo con las constantes lluvias que, pues, prácticamente casi todo el año. ¿Cuáles serían estos aspectos de la cultura? Si lo queremos ver de manera tangible o de manera que podamos visualizar en un contexto de interacción social, la cultura es una expresión humana. Se adapta y evoluciona a partir de las interacciones y atraviesa por diversos cambios sociales y, por qué no decirlo, también tecnológicos. No es lo mismo la cultura con la que crecieron nuestros padres, alejados del internet y de los celulares, a la cultura que estamos desarrollando nosotros en una era 100% tecnológica. Por ejemplo, nunca pudiéramos haber pensado antes de la pandemia en tener conferencias en modo virtual. O a lo mejor eran muy pocas. Ahora nos hemos adaptado a esta nueva condicionante y ahora el conocimiento puede viajar más rápido, inclusive a través de los mismos continentes. Todos estos aspectos van condicionados por medios de intercambio de información, ya sea a nivel individual o grupal, como sociedades. También se condiciona por los crecimientos poblacionales y, desde luego, por las cuestiones políticas. Los elementos de la cultura tienden a ser materiales, evidentemente. Hay una producción a partir de esta cultura y cómo lo va transformando el ser humano. Hay elementos que provienen de la organización, de las relaciones sociales a nivel comunitario, por ejemplo. A nivel de conocimientos, que son experiencias que asimilamos como grupos humanos, las sistematizamos y nos ayudan a resolver problemas al paso del tiempo. Además, a estos productos les cargamos símbolos, códigos de comunicación y representación que aparte nos permite transferir cierta afectividad hacia ciertos elementos. Por eso luego los sentimientos, los valores, las motivaciones compartidas se vuelven el punto clave para la apropiación de ciertas características y elementos culturales. Finalmente, patrimonio y cultura como dos elementos se pueden entender de manera muy general como el conjunto de bienes heredados que la comunidad reconoce como una propiedad colectiva y que son producto de la selección de una comunidad o parte de ella con criterios de perduración. Aquí siempre la clave cuando hablamos de un patrimonio cultural, a pesar de que hay una normativa de instituciones y de instancias internacionales, siempre tiene que partir por la misma gente. No nos pueden imponer un patrimonio. No podemos valorar algo con lo que no nos identificamos. Vamos a conservar algo con lo que sí nos sentimos vinculados y que es parte de la historia de nuestra localidad, ¿vale? El patrimonio cultural se construye por el ambiente transformado, incluyendo las formas de organización social, relaciones sociales y cómo la misma sociedad rescata su pasado, seleccionando ciertos bienes y testimonios que les son significativos. Tenemos esa forzosa necesidad de transmitir como seres humanos nuestras capacidades culturales a partir de objetos o a partir de ciertas acciones. Cuando esas acciones son reconocidas a nivel comunidad, se vuelven un patrimonio. Muchas veces estos patrimonios ni siquiera somos conscientes de que lo son. Ahí es donde viene la dicotomía entre qué se conserva y qué no. Esta infografía que está disponible en red, en la página de Ciencia UNAM, prácticamente nos resume este esquema, ¿no? Patrimonio cultural como herencia de lo que recibimos del pasado, lo disfrutamos hoy en el presente, lo elevamos hacia las generaciones futuras, hay la definición de la UNESCO, incluye bienes tangibles, bienes intangibles, prácticas. Es algo bastante simple y bastante sencillo de comprender. El problema es que a pesar de esa simplicidad, suele ser más complicado de lo que a veces imaginamos.
existe una clasificación muy general de los tipos de patrimonio. Existe un patrimonio natural y un patrimonio cultural. Patrimonio natural, evidentemente, es uno de los más complejos porque conlleva una serie de mecanismos como reservas de la biosfera, paisajes naturales, monumentos naturales, parques nacionales, y son características un poco complejas de definir cuando no somos 100% ambientalistas o no estamos relacionados directamente a las partes de medio ambiente. Por su parte, los tipos de patrimonio cultural son bastante claros, el material y el inmaterial, que sería el tangible o el intangible, como algunos lo conocen, y el tangible se subdivide a su vez en patrimonios muebles y patrimonios inmuebles. Los muebles son todas aquellas obras, productos de la humanidad, aquellos objetos que podemos transportar de un lugar a otro, como una vasija prehispánica, el cuadro de la Mona Lisa, no sé, la escopeta de Francisco Villa, cualquier tipo de elemento, inclusive elementos audiovisuales, sonoros, el libro de la Constitución mexicana, firmado en 1917, se vuelven elementos patrimoniales y son susceptibles de transportarse de un lugar a otro. Mientras que los inmuebles son esos edificios que evidentemente no podemos transportar. Su nombre lo dice, es un inmueble. Una catedral, Palacio de Bellas Artes, Palacio Nacional, inclusive, el Tajín y así muchos otros elementos, ¿vale? Y por su parte, los patrimonios intangibles o inmateriales es todo aquello que produce el ser humano, pero que no forzosamente produce una materialidad como objeto, sino más bien reproduce una práctica y parte de un conocimiento que generalmente es transmitido de generación en generación por una larga línea de tiempo. Por ejemplo, la medicina tradicional, la lengua, la vestimenta, la gastronomía, la literatura, la poesía, la danza, el baile, la música misma, entre muchas otras cosas. Para la UNESCO, el patrimonio cultural a nivel general considera tres grupos: monumentos, conjuntos de monumentos y lugares. ¿Cuál sería la crítica que yo le haría a la definición de la UNESCO? Que para que sea un patrimonio cultural, de acuerdo a esta institución derivada de la ONU, cualquiera de los elementos tienen que tener un valor universal excepcional, desde el punto de vista del arte, ciencia o cultura. Es decir, que si nosotros tenemos un elemento en nuestra comunidad que la UNESCO no reconoce como algo de valor excepcional, no sería patrimonio. Y creo que esta es una postura sumamente tajante, porque no entiendo, a manera muy personal, cómo una institución que debería promover la salvaguarda de todo tipo de patrimonios hace una selección en este sentido. Puede inclusive un patrimonio muy pequeño de una comunidad muy remota en la Sierra Norte de Puebla ser un patrimonio sin que la UNESCO lo reconozca como tal. A pesar de eso, tenemos que reconocer que México está inscrito dentro de los sitios de patrimonio mundial. Lugares considerados por un legado a partir de sus monumentos y su riqueza natural o cultural, ¿vale? Hay una lista mundial con más de 981 sitios, entre los cuales 759 son bienes culturales, 193 son naturales y 29 son mixtos. ¿Qué quiere decir con mixtos? Que hay evidencias tanto de culturas como de medio ambiente. Digamos que son patrimonios bioculturales. Con el propósito de identificar, catalogar, preservar y difundir estos sitios, se creó el listado de patrimonio mundial por la UNESCO en 1972. Para la UNESCO, estas obras tienen que cumplir 10 criterios. Ser una obra maestra del ingenio creativo humano, tener un intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o en un área cultural específica, aportar un testimonio único o al menos excepcionalidad de una tradición cultural, ser un ejemplo de tipo de edificio o paisaje en la historia humana, también ser un ejemplo de tradición, la utilización del mar o de la tierra, estar directa o tangiblemente asociado a eventos o tradiciones vivas, contener fenómenos naturales, ser ejemplos representativos de etapas históricas importantes en la Tierra, así como también ser ejemplos representativos de procesos ecológicos y biológicos,
Y finalmente, contener hábitats naturales representativas e importantes para la conservación en el lugar de la diversidad biológica. Parece ser una serie de criterios sumamente complicados de cumplir. Sin embargo, realmente es que no tanto. La mayoría del patrimonio disponible en México cumple con todos estos requisitos y hasta sobra. A nivel de patrimonio mundial, solamente hablando de cuestiones tangibles o intangibles, México está en el 7º lugar, con 35 lugares inscritos en la lista mundial. Sin embargo, si lo vemos a nivel de patrimonio biocultural, México se encuentra en el 5º lugar a nivel mundial, solo por debajo de Brasil. ¿Ok? Esto por ser un país con una amplia gama de biodiversidad asociada a costumbres y tradiciones propias de las poblaciones originarias. ¿Por qué por debajo de Brasil? Brasil contiene la gran selva del Amazonas y solamente con eso tenemos una cantidad de biomas, ecosistemas y hábitats específicos de esta zona del continente sudamericano. México compite muy bien con esta región, a pesar de que nuestro territorio es mucho más pequeño. México contiene una gama sumamente amplia de representaciones de diversos ecosistemas, pasando por el desierto, la sierra, montaña, bosques, selvas, planicies, costas, llanuras, etc. Este es solamente un pequeño ejemplo de todos los sitios dispersos a nivel nacional que el INAH y Conaculta reconocían como bienes inscritos en la lista de la humanidad. Obviamente esta lista constantemente se va modificando, ¿vale? Fuimos nosotros. Tengan parte del siglo XX. Mientras que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se encarga de la protección del patrimonio artístico a partir del siglo XIX. Esta es la lista de los sitios registrados, porque, bueno, evidentemente, si se dan cuenta, hay diferentes fechas. La primera en ser registrada es el centro histórico de la Ciudad de México. Pero por los primeros años era hacer una revisión de estos sitios y las características de sitios de interés, ¿va? Por ejemplo, en el año del 92, el Tajín es reconocido como un patrimonio cultural de la humanidad. La lista está disponible en la página de la UNESCO, no me voy a detener tanto en esto, solamente para que vean que hay una gran diversidad de fechas y de sitios desplegados por todo el país. Calakmul. Las fotos, bueno, las pude tomar ahora durante la pandemia, que se me pidió apoyar con un dictamen en este sitio arqueológico. Y evidentemente, después de estar casi 8 meses cerrado, evidentemente las especies de flora y sobre todo de fauna estaban prácticamente a disposición de ser captados por cualquier lente. Es un sitio súper importante a nivel arqueológico de la cultura maya, enclavado en el corazón de la biosfera del mismo nombre, al sur del estado de Campeche. Y bueno, entre monos zaraguatos, venados y pavos de monte, la riqueza tanto cultural, evidentemente, sitio arqueológico, como la riqueza faunística y vegetal que nos propicia la biosfera, lo hace un patrimonio mixto de la humanidad. Si no lo conocen, en algún momento viajar a estas tierras peninsulares y recorrer como Calakmul. El archipiélago de Revillagigedo en Nayarit es otro ejemplo de patrimonio mundial, no solamente por el aprovechamiento que las culturas tienen
en esta región, sino que además es una serie de islas que provee una vasta área de conservación natural. En la parte inferior podrá ver un pequeño mapa de México y hay un recuadro donde nos marca dónde se encuentran estas islas, y esta serie de 4 islas son las que componen un parque nacional. El Camino Real de Tierra Adentro, que empieza desde la Ciudad de México, pasando por estados como Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, Durango, hasta muy al norte, llegando hasta California, nos indica los caminos de la época virreinal, desde el centro del país hasta las órdenes jesuitas en la parte norte de la República. Evidentemente, el terreno, al ser distinto y al ir cambiando conforme se va subiendo hacia terrenos más desérticos, las construcciones, evidentemente de cantera, van cambiando. Es un patrimonio también muy importante a nivel mundial. CEU, un ejemplo más claro, a nivel artístico, la composición de mosaicos y del diseño estilístico que tiene Ciudad Universitaria en la Ciudad de México es considerado un patrimonio cultural. Porque además, bueno, estos mosaicos cuentan parte de la historia nacional y de los movimientos estudiantiles en diversas épocas de nuestra historia. Xochimilco, en la Ciudad de México, no solamente es importante por la tradición de... acabo de perder el nombre de... Ay, alguien me recuerda, por favor, estas lanchas, que no son lanchas, tienen su nombre. Se llaman trajineras. Trajineras, gracias. Ni porque vivía ahí, se me quedó el nombre. Pero bueno, lo interesante de esta serie de canales no solamente son las trajineras y todo el ámbito cultural que se vive entre la música y la gastronomía, porque para quienes no han visitado, que seguramente sí, muchos de ustedes, los sopes te los preparan en una lancha a un lado de la tuya. Es una muestra increíble de fusiones culturales, pero además es el hábitat de reproducción de una especie endémica muy importante a nivel nacional y mundial, que es el ajolote. Entonces, es único lugar a nivel de Valle de México donde esta especie se reproduce. Morelia y su centro histórico es otro sitio de patrimonio mundial sumamente interesante. Oaxaca y Monte Albán, por su parte, como ciudad prehispánica y también como ciudad colonial, que también vale mucho la pena visitar. Sin duda también les recomiendo visitar este maravilloso estado. San Francisco de Campeche, nuestros vecinos campechanos, con su catedral, su parque principal y sus fortificaciones contra la piratería del siglo XVI, son también un patrimonio muy, muy interesante de visitar. Guanajuato y su Real de Minas, que hay casi por toda la periferia de la ciudad, nos hablan también del poder adquisitivo que tuvo México durante la época colonial y cómo las iglesias están prácticamente forradas en cantera y oro, ¿okay? Además de las construcciones virreinales con una arquitectura barroca neoclásica sumamente interesante de poder visitar y de poder admirar, claro, cuando sea pertinente. Bueno, la ciudad donde me encuentro viviendo está a 5 minutos de Chichén Itzá. Uno puede llegar caminando todos los días. Hay un gran afluente de turismo debido a que esta ciudad se le considera de las más importantes en México después de Teotihuacán y Palenque. Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1988, que recibe millones de visitantes al año. Sin duda también es un sitio que vale mucho la pena visitar y que el cual hasta hace apenas 3 días estuvo plagado de gente por los eventos del equinoccio. La reserva de Siancán en Quintana Roo es otro elemento patrimonial muy interesante porque se conserva sin perturbación humana. Se encuentra entre la Riviera Maya y Felipe Carrillo Puerto, justamente en la costa de Quintana Roo. Querétaro y el acueducto del Padre Tembeleque es una obra de ingeniería civil virreinal que servía para llevar agua desde el Valle de México, pasando por Querétaro y varios otros estados, que permitía el flujo de corriente de agua desde las partes más altas de las montañas hasta las comunidades más alejadas. El Santuario de la Mariposa Monarca en Michoacán también es otro lugar de patrimonio mundial muy interesante,
el Popocatépetl y algunos conventos que están en las laderas de este mismo volcán. Y bueno, finalmente, como sitios de patrimonio, de manera general, todos estos sitios tienen algo en común. O son tangibles o son naturales. ¿Vale? Sin embargo, a partir del 2003 y entrando en vigor en el 2006, se crea otra lista de patrimonio cultural, pero ahora de carácter inmaterial, donde no solamente entran los espacios definidos y la naturaleza, sino también toda la cuestión de los rituales, los saberes, las técnicas tradicionales, las artesanías, toda la parte intangible de la cultura. Esta convención justamente busca salvaguardar de alguna manera las tradiciones y expresiones, incluyendo la lengua, que eso es muy importante. Las artes, los usos sociales, rituales y los actos festivos de las propias comunidades, así como los conocimientos y sus usos relacionados con la naturaleza y la comprensión del universo, es decir, la cosmovisión de estos pueblos. Como objetivos, bueno, la salvaguarda de este patrimonio, evidentemente, el respeto hacia estos tipos de patrimonios, la sensibilización en un plano local, nacional e internacional, y desde luego un reconocimiento recíproco entre países, la cooperación y la asistencia internacional. ¿Por qué remarco esto último? Porque dentro de la UNESCO existen códigos que permiten el rescate de estos patrimonios a partir de inversiones internacionales, siempre y cuando los gobiernos de ese propio país estén haciendo algo a favor del rescate de la cultura. Ningún país puede intervenir en la cultura de otro sin que el país mismo intente hacer algo al respecto. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, hace algunos años hubo una guerra, les voy a fallar con el dato porque no lo tengo de momento fresco, pero hubo una guerra que bombardeó Egipto y destruyó museos muy importantes para la cultura egipcia, que tenía una gran cantidad de patrimonio mundial, de evidentemente los egipcios. El gobierno se vio tan rebasado que la UNESCO, a partir del Fondo Internacional que muchos países, incluyendo México, cooperan, dieron la asistencia internacional para ayudar en la reparación de los daños y en la creación de nuevos museos y el rescate de las piezas posterior al bombardeo. Entonces, digamos que esa sería una forma en la cual la UNESCO y los otros países pueden apoyar a nivel de asistencia. También existe una lista de patrimonio inmaterial o intangible que evidentemente ilustra una gran cantidad de diversas expresiones culturales en todo el país. Vamos a pasar directamente a estos elementos, no sin antes mencionar que lo importante es destacar la parte tradicional, contemporánea y viviente de estos elementos. También tiene que funcionar como elementos integradores. Comparten expresiones que son parecidas a las de otros y se de generación en generación. También contribuyen a la cohesión social. Fomentan un sentido de identidad y responsabilidad entre los individuos o miembros de una o varias comunidades. También suelen ser elementos representativos, no solamente como bienes culturales, sino también por el valor excepcional que pues evidentemente contienen estos elementos y se basan en una participación comunitaria. Casi siempre son comunidades completas las que participan en estas festividades. A lo mejor reconocen algunos de estos. Igual existe una lista muy amplia que también pueden consultar en la página de la UNESCO sin ningún problema para no detenernos tanto en ello. Pero la fiesta dedicada a los días de muertos en las comunidades indígenas, por ejemplo, son muy famosas, las de Mitla en Oaxaca. Me parece que en Naulinco también tiene una fiesta de los muertos muy padre, ahí muy cerca de ustedes. Y de este lado, la primera imagen, el Janalpichán, o la comida de ánimas que se hace en la península de Yucatán, es una tradición también sumamente regionalizada. Es sin importar cuál sea el color de la práctica o la cultura, el hecho es que todo México tiene este tipo de celebración una vez al año. Esta yo creo que se la conocen, también está decretada como un patrimonio inmaterial de la humanidad
Y aunque ha variado al paso de los años y en algunos puntos deja de ser la tradición para volverse un producto mercantil, finalmente siempre en alguna comunidad tratan de irse a lo básico y a la esencia del ritual, que eso es lo interesante. Los otomíes chichimecas de la zona de Querétaro, cerca de la Peña del Bernal, también tienen una serie de tradiciones y oraciones que se hacen al pie y en la cima del cerro. La comida tradicional mexicana. Michoacán tiene la patente de muchos de estos platillos, pero a nivel nacional podríamos decir que la gastronomía mexicana es un patrimonio mundial. El canto tradicional de los purépechas también, estos bailes que hacen con sus máscaras y toda la vestimenta junto con la música y la comunitaria, son parte de estos patrimonios intangibles. Chiapa de Corzo, en Chiapas, y la festividad de los parachicos es otra festividad sumamente importante, pero además la imagen central es la que prácticamente nos habla de esa transmisión de padres a hijos, enseñándoles cómo portar adecuadamente los elementos y ayudándolos a vestirse para integrarlos desde una edad temprana a este tipo de celebraciones. El mariachi también es un patrimonio ya reconocido y que, bueno, ya no es extraño ver en cualquier ciudad de México. Ya no son exclusivos de Guadalajara, pero bueno, es otra práctica cultural, en este caso musical, que prácticamente está por todo México. Yo no sé si lo conocen, si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ir, está en el municipio de Papantla, el Centro de las Artes Indígenas del pueblo totonaco. Tiene más de 16 casas destinadas a diversas actividades, entre la pintura, sobadas, cerámica, medicina tradicional, herbolaria y entre muchos otros conocimientos y saberes, incluyendo la lengua. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir, pero bueno, lo tienen ustedes más cerca que yo. La charrería es otro elemento asociada al mariachi, pero no solamente es la actividad de la charrería como tal, sino inclusive la elaboración de la vestimenta típica, son parte de este patrimonio también intangible. Las romerías de Zapopan, Jalisco, y su llevada al lago es otra actividad que, por la cantidad de fieles y de movimiento poblacional que genera, está considerada en la UNESCO como patrimonio mundial. Y, por último, los procesos de elaboración de talavera poblana, y bueno, que también en Tlaxcala se elabora, pero lo curioso es que esta técnica se aprende de España. Se trae durante la época colonial y en México pues teníamos excelentes alfareros durante la época prehispánica y lo que hacen es prácticamente imitar el tipo de decoración y elaboración de talaveras. Por algo Puebla y Tlaxcala se destacan en esta arte y se dice que ahí se venden las mejores talaveras. Ahora, tenemos patrimonios más inmediatos a nosotros. No tienen que ser los que la UNESCO dice, pero evidentemente hay muchos elementos, partes de nuestra historia, que los tenemos a la mano. ¿Conocen estos dos volcanes? El Naucrampatepetl y el Citlaltépetl. Supongo que esos sí los conocen. ¿Alguien sabe cuáles son? El segundo sí. El segundo, el Citlaltépetl, ¿cuál es? Me parece que es el volcán que, bueno, es el que representa la leyenda esta de los dos personajes de la cultura náhuatl. Ya, el Iztaccíhuatl dices. No sabía, perdón. No. ¿Alguien más? De verdad me voy a sentir muy triste si nadie reconoce esos dos volcanes. Adelante, chicos, ¿en casa o...? Pico de Orizaba, por aquí mencionan. ¿Cuál? A ver. Yo dije Pico de Orizaba. Pico de Orizaba, dices.
El Citlaltépetl. El Citlaltépetl segundo. o Pico de Orizaba. ¿Es uno de ellos? Claro que sí. Siempre desde Jalapa hay una vista hermosa del Pico de Orizaba, casi desde cualquier punto. Es un volcán muy bello para ver. Según el INEGI, la mayor parte del territorio está en Puebla, pero bueno, al menos Veracruz le dio nombre. Eso es ganancia. ¿Y el otro? El cofre del Perote. Perote, por ahí escuché. Bien. Sí, cofre del Perote. ¿Saben qué significa el nombre Naucampatépetl? ¿Nadie por ahí habla náhuatl? Todavía no. El nombre prehispánico del cofre del Perote significa volcán de 4 caras. Es decir, que tiene vista por los 4 lados. Es una condicionante muy específica del volcán. ¿Saben el mito del cofre del Perote? Por aquí una compañera menciona que sí. ¿Sí? A ver, ¿cuál es? Si nos lo puede contar. Las 4 entradas. No, la verdad. Una vez lo leí, pero ya no. Es que la compañera es de Perote, ¿no? ¿Sí? Por ahí sabía un poco. Entonces sí lo debe de saber. Sí, una vez lo hice para un trabajo, pero no me acuerdo. Dice que por el momento no recuerda muy bien qué hizo. Bueno, evidentemente en Perote deben tener la verdadera leyenda, evidentemente, o el verdadero mito. Yo solamente recuerdo que alguna vez me comentaron que tenía que ver con un soldado que se llamaba Pedrote, pero le decían Perote. Y este llevaba un cofre que aparentemente dejó en el cerro de este volcán cuando Hernán Cortés cruzó de Veracruz hacia Tenochtitlan. Es como la versión corta, resumida y la que este humilde yucateco recuerda. De Perote es el fundador de Perote. Él es el fundador de Perote. No, de hecho dicen que él es el fundador y que ahí se ofreció una comida y que dentro de eso, bueno, como esas comederos donde pasaban los soldados, ahí se empezaron a comprar las personas y que ya ahí se hizo un puntito. Y ya de ahí se fundó la fortaleza porque se pasaron aquí. Muy bien. No sé si escuchaste bien, ¿qué dice por ahí? Sí, claro. Lo curioso de esto es que finalmente estos mitos y estas leyendas que parten de la tradición oral y de la memoria de los pueblos originarios que va trascendiendo generación tras generación, es lo que hace que este volcán sea un patrimonio, no solamente por sus características naturales y su nicho de hábitat que evidentemente contiene este lugar, sino por la relación que tiene con su comunidad. O sea, si hoy por hoy le dijéramos a la gente de Jalapa hacia la región de Perote que se va a demoler el cerro por algo, evidentemente la gente primero acaba con los ingenieros, antes que le pongan una mano encima al volcán. Estoy casi seguro. O no sé, a lo mejor y los dejan, pero no lo creo. La cuestión es justamente esta vinculación que tenemos con los espacios sagrados, ancestrales, culturales, ambientales, cualquiera de las clasificaciones que queramos emplear. Finalmente hay un vínculo afectivo y este vínculo histórico afectivo hace que este elemento sea un patrimonio cultural, aunque sea un elemento 100% natural. ¿Más o menos explico? Sí, claro. Esto seguramente se lo conocen de memoria, ¿no? La ciudad de Tajín, que es bellísima, es una ciudad mesoamericana que en lo particular disfruté mucho cuando la pude visitar y la gente es muy amable. Entonces, a nivel de patrimonios también es algo muy interesante que se conserva además de su excepcionalidad porque es la única que presenta una cantidad de nichos, ahora sí que por sus 4 caras. Y de los voladores ni hablemos. Estos 3 lugares supongo los conocen. ¿Sí? ¿Alguien? El Museo de Antropología. El de aquí MAX. de Jalapa. Claro.
El muy querido Max. La que, profe, Sí, adelante, Jairo. el que tiene como que las higueras se me figura a la casa de Hernán Cortés. Bueno, La no sé si antigua. sea la antigua, Perfecto. ándale. Muy bien. Antigua casa de Hernán Cortés. Muy bien. Y el último, la más grande. Por aquí mencionan Quihuistlan, cementerio. Yahuistlán. Muy bien. Exacto. Excelente. ¿Ya ven? Sí conocemos algo de nuestro entorno. Excelente. A ver, si muy, ¿dónde es esto? Sí, dice Jalapa, claro, pero ¿dónde? No se las puse tan difícil, al menos les dije que era Jalapa. ¿Nadie? No saben los chicos, ¿tú crees? ¿Tú sabes, Eduardo, cuál será? Pues serán los lagos. Ah, ahora vemos. ¿Quieren ver otra imagen? Sí. Ah, sí. Es donde está la Casa de Cultura, ¿no? Actualmente. No sé. ¿Ustedes qué creen? ¿Será? Ah, ok, menciona aquí el compañero que es una fábrica de textiles. Anteriormente, ahí dice que era... Estoy recorriendo las principales haciendas de estos entornos y estoy muy contenta de ello. Paso. Muy bien. Entonces, ¿son los lagos? ¿Qué dice? Ah, pues está. Le llamaban el dique. El dique. Se le quedó al barrio, ¿no? Claro, ese nombre lo adoptó el barrio. Excelente. Pónganse ¿Ven las cómo, pilas. ven cómo ha cambiado el paisaje y el territorio desde los años... Bueno, esta foto es de 1908, principios del siglo XX, y esta es del 82, de los años 80. Y esto es hoy por hoy. Seguramente algo habrá cambiado ya, pero hemos modificado bastante nuestro entorno. Afortunadamente todavía hay parte de vegetación que se conserva. Otra transformación interesante es esta fotografía. Y esto todos lo conocen, no puede ser que alguien no la conozca. Pues claro. Además ahí dice a un lado, Catedral de Jalapa. Lo interesante es la serie de edificios que rodean este espacio, las cornisas, los volados de teja, toda esta cuestión entre colonial y afrancesada, pero hoy por hoy esos edificios ya no se conservan. Si se dan cuenta hay una modificación. Esta imagen es de Google Earth del día de ayer, que estaba buscando la comparativa, no encontraba un ángulo mejor, fue lo más que pude obtener, pero evidentemente ni siquiera el edificio del fondo, a un costado de la catedral, corresponde a lo que antes teníamos. De 2 plantas pasó a tener ya 3 pisos superiores, y donde está Devlin, evidentemente no era así, era un edificio mucho más atractivo a nivel de decoración, y evidentemente todo eso se perdió con la transformación del espacio. ¿Okay? O por ejemplo esto, para ir cerrando. Esto es Pistet Inum, Yucatán. La comunidad donde me encuentro, a 5 minutos de Chichén Itzá. Teníamos primero una iglesia a finales del siglo XIX, donde se tenía una capilla, un anexo, una iglesia franciscana bastante amplia y un destacamento militar derivado de la guerra de castas, que fue una lucha social indígena de finales del siglo XIX. Después, por alguna cuestión, demolieron la iglesia y solo quedó una pequeña capilla, que no sé si se logra ver, pero esta pequeña capilla está en esta misma imagen, solo que no tiene las torres en la imagen anterior,
que es por donde está parado el caballo, si logran distinguir la imagen. Y finalmente, hace apenas el año pasado, esta era la iglesia de Piste, abandonada, con el techo caído por las lluvias, un edificio colapsado que perdió todo tipo de memoria y valor, porque evidentemente se dejó de utilizar como iglesia. Este año, y apenas hace un par de semanas, después de una serie de gestiones y de muchas personas involucradas en la localidad, se hicieron unos trabajos de remozamiento en el parque y se encontró el cimiento del destacamento militar del siglo XIX y la iglesia. Y vemos que la apropiación del espacio ha cambiado. Pasamos de un espacio histórico abandonado a un espacio, pues ahora sí que actualizado, que ha sido puesto en valor para el disfrute de las familias y de las poblaciones locales. A lo que voy, para ir cerrando, es que el patrimonio cultural es tan vasto y tan amplio, tan diverso, que todos tenemos que estar de alguna manera vinculados y comprometidos desde diversos ejes con la conservación de estos elementos. El gran problema que enfrentamos quienes nos dedicamos a este trabajo es que la gente no sabe qué es patrimonio. Y está bien, no tendrían por qué saberlo. No todos son arqueólogos o son patrimonialistas. Pero al menos sí tendríamos que empezar por tratar de hacer un poco de sensibilización hacia la importancia de sus propios elementos. No avergonzarse de hablar una lengua, que además el término para mí es incorrecto. Es un idioma. Hablar totonaco, maya, zapoteco, mixteco, náhuatl o cualquier otro idioma es tan válido como hablar inglés, francés, alemán o chino mandarín. Son idiomas, son parte de una cultura que demuestra una cosmovisión y una complejidad cultural bastante extensa y que por alguna cuestión el gobierno y el sistema educativo mexicano fue eliminando de las aulas. Ahora ya no vemos a tanta gente vestiendo un traje regional orgullosamente como personas de una localidad o de un grupo étnico. Más bien tratamos de evitarlo a toda costa. Y eso es algo triste. Aquí en la universidad donde estoy impartiendo clase, si bien no existe la lengua maya dentro de la currícula, 2 de los otros maestros dan sus clases 100% en lengua maya y los alumnos interactúan en lengua maya y entregan trabajos en lengua maya. Aquí el extraño soy yo que no la hablo, nunca me la enseñaron, pero entiendo algunas palabras, usualmente no las palabras buenas, pero entiendo algunas. Y lo bonito de la práctica docente en estos contextos, que podríamos decir que son de carácter intercultural, es justamente ver a estos chicos que están saliendo de una educación básica tradicionalista y entrando a una recuperación cultural bastante grande, donde se van dando cuenta que hablar su idioma y poner en práctica su cultura cotidiana no es sinónimo de vergüenza, sino es un orgullo de manifestación patrimonial en todos los ámbitos. El patrimonio no está solo en los museos, el patrimonio está en nuestro acontecer del día a día. Nuestro patrimonio está en bebernos un champurrado, unas picadas, un atole, una tortilla a mano. Todos esos elementos son rasgos de las características de los pueblos mesoamericanos y que han transgredido 500 años de colonización hasta el día de hoy. Y lo seguimos haciendo. Finalmente cierro con esta cita que a mí me gusta mucho, y aquí su servidor fue la única foto a la mano que encontré cuando hice mi primera práctica de campo fuera de Yucatán, en los Tuxtlas, justamente muy arribita de Tatahuicapan, al otro lado del San Martín. La defensa del patrimonio cultural de una nación es la defensa de la nación misma, de su unidad social y los fines que le son propios. Y en tanto este patrimonio se conserve, se conservará también los antecedentes de una comunidad. Nuestra memoria es todo lo que tenemos. Un pueblo sin memoria es un pueblo que repite los errores una y otra vez. Creo que ese dicho ya lo han de haber escuchado alguna vez.
El patrimonio en todos sus ejes, materiales, intangibles o culturales, naturales, son un reforzamiento cotidiano de nuestro vínculo con nuestra historia, con nuestras raíces, con nuestro pasado más vivo que nunca. Por lo menos así lo entiendo. Dios Botic. Muchas gracias. No sé si Muchas alguien tiene gracias. alguna pregunta. Muchas gracias, arqueólogo Heiser. Pues todos con mucha atención, los que estamos aquí de manera presencial, los compañeros que están de manera virtual, también los he visto participando activamente. Siempre estamos atentos a aprender y entonces esta videoconferencia es muy significativa para nosotros. Y por ahí, chicos, si tuvieran alguna pregunta, los de presencial, si pudieran alzar la mano, y los que están de manera virtual, si tuvieran alguna pregunta para el arqueólogo, escuchamos atentamente. ¿Sí? Acá tenemos una pregunta, el compañero habla fuerte. Claro, claro. Entonces. ¿Qué tal, arqueólogo? Mi nombre es Isaac. Pues yo quería preguntarle algo medio personal, porque yo de niño como que tenía esta ilusión de involucrarme en la arqueología cuando fuera mayor. Pues, ¿qué experiencia tiene usted más profunda, personal? ¿Es lo que esperaba? ¿Llena? No sé si se arrepiente o cuál es su experiencia. Ok. Bueno, si te dijera que todo es color de rosa en la arqueología, te mentiría. Creo que ninguna profesión lo es. Todos pasamos altos y bajos cuando estamos iniciando. Yo en lo particular llevo más o menos 10 años de ejercicio profesional. Me ha tocado trabajar en muchos estados: Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, Ciudad de México. He estado casi por todo el país en diferentes congresos, conferencias. Es una carrera satisfactoria, es gratificante. El poder conocer sobre la historia de nuestros antepasados, y no solo conocerla, a mí creo que lo que más me gusta es compartirla, como lo hago hoy con ustedes. Compartir ese tipo de academia muy técnica en un lenguaje un poco más digerido, que pueda llegar a otros públicos, poder trabajar talleres con niños, con jóvenes, involucrarlos hacia conocer su propio patrimonio, valorarlo, vincularse con ese espacio. Esa es la parte gratificante. A nivel salarial, sí, claro, es una carrera muy bien pagada, si la tienes fija y permanente todos los días, pero cuando trabajas por contratos y vas por proyectos, se vuelve un poco más complicado. ¿Arrepentido de la carrera? Para nada. La estudiaría otra vez. Ahora incurso en otro ámbito de la arqueología, la docencia. Realmente, yo no soy docente de formación. Ustedes sí tendrán esa oportunidad. Yo soy licenciado en arqueología, con varios diplomados por ahí, y a lo largo de 10 años he aprendido a desenvolverme con grupos de trabajo, con alumnos. Y bueno, aquí estoy, llevo 2 años dando docencia y pues con los alumnos me comunico muy bien. Creo yo que aprenden. No ha reprobado ninguno hasta ahora. Creo que eso es ganancia. Excelente, muchas gracias, arqueólogo. Gracias al compañero Isaac. Muy bien, un fuerte aplauso para él. Chicos, ¿alguien más? ¿Tuviera alguna pregunta sobre el patrimonio, todo eso que nos platicó el arqueólogo? ¿Sí? ¿Y atrás? ¿Compañera Sara? ¿No? Sí. ¿Sí? Muy bien, pues sabemos que tienes por ahí la compañera Maya. Adelante.
Más que una pregunta, es un comentario. Ahorita que tocó el tema de la que en la mayor parte del mundo, en la mayor parte del mundo del país, perdón, se celebra lo de Día de Muertos, creo que es una buena forma de conocer de otras culturas y no nada más el cómo se celebra en nuestro estado, porque yo recuerdo, creo que fue en bachillerato, a nosotros nos hicieron como tipo proyecto que teníamos que hacer un altar, pero tenía que hacer un altar de otro estado. Y escogimos el de la Ciudad de México, que fue, bueno, en especial Xochimilco, e hicimos un altar con temática de la trajinera. Y pues por eso, no sé, cómo quería recalcar eso de que es importante también conocer de otros estados y no pues nada más cerrarnos al de nosotros. Claro, o sea, si partimos de la idea de que México es pluricultural, hay más de 76 lenguas vivas aún, sin contar las extintas. Evidentemente cada lengua tiene su propia práctica cultural. Yo les mentiría si les dijera que en la península de Yucatán solo hay un grupo de mayas. Evidentemente no. Hay muchos grupos de maya hablantes, yucatecos, algunos tojolabales, algunos cachiqueles, y cada quien tiene su propia práctica cultural. Similares, sí. Finalmente en todo el país partimos de la idea de creer en una otra vida que no necesariamente es un infierno, sino es un tránsito hacia otro estado de la materia, por así decirlo, ¿no? Creemos en este culto de que nuestros muertos regresan una vez al año con nosotros, que podemos convivir con ellos, que podemos hacer una fiesta de algo que en muchos otros países es un luto. Es parte de nuestro color como cultura. Conocer a las otras culturas es importante porque nos permite entender la gran diversidad que existe en el país. Y trabajemos donde trabajemos, nos quedemos ejerciendo docencia en Veracruz o hagamos docencia en algún otro estado, tenemos que ser capaces de tener la mente abierta, de entender que nuestra cultura, la que aprendimos nosotros, no es la única. Todos tenemos una cultura diferente, empezando por la que aprendemos en casa. Esa es una primera variante de cultura. La cultura que desarrollamos durante nuestra vida de formación, la cultura que tenemos en nuestro ámbito laboral, la cultura que tenemos como parte de una sociedad o de una ciudad, de un grupo social específico, va conformándonos como individuos. Evidentemente, así como hay diferentes pensamientos, hay diferentes culturas. Inclusive entre ustedes hay diferentes culturas. Hay que ser abiertos y empáticos en todo momento. Y yo creo que así se establecen buenas relaciones humanas. Excelente, muchas gracias, arqueólogo. Pues agradecerte tu tiempo, Heiser. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, lo valoramos. Los chicos que vinieron aquí presencial, los que nos siguen de manera virtual, por ahí tenemos a Jairo, al buen Memo, a Dalai. Ellos también por ahí tuvimos un recorrido por el museo donde nos aclararon algunas dudas de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Entonces, dentro del curso, pues todo esto de multicultural que tenemos, toda esta diversidad cultural e histórica que tenemos dentro de nuestro estado, pues quedó muy bien reflejado en tu exposición. Queremos agradecerte y